Muy buenos días, raneadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien, de fruta madre, dejadme las frutas en los comentarios. Y bueno, bienvenidos una última vez al circuito de Madrid de Carlos Sainz Center, el de la Ermita del Santo, el cual se abrió por última vez el 12 de enero. Es una pena que hayan cerrado el circuito, pero bueno, siendo el último día, pues se organizó un GP especial, GP de despedida, donde nos reunimos todos los pilotos que pudimos. Faltó gente, sí es verdad que se echó gente en falta, pero bueno, los habituales del campeonato nos reunimos una última vez y disputamos este gran premio que era especial. De hecho, ya veréis el formato del vídeo. Voy a poner primero el podio, para que veáis el podio, que es sin categorías, corrimos todos juntos. Me encantó que hiciésemos calentamiento directo, luego la quali en inverso y la carrera 40 vueltas, una matada, pero en inverso, que yo nunca había corrido la parte de fuera en inverso. Y ya sin más, os dejo con este último gran premio. Comenzamos en tercera posición con el car número 23. Un fuerte aplauso para Miguel Cuenca. Continuamos en segunda posición con el car número 18, Rafael Blanco. Y ahora sí, recibimos con una fuerte ovación al campeón en el día de hoy con el car número 12, Antonio Cuenca. Habla. Nada, Miguel, no sé cómo clasificar, he clasificado cuarto en mi grupo, pero por lo menos hay dos del otro grupo que me han mejorado, por lo menos. Así que no sé, saldré séptimo, octavo, así. Y nada, lo más probable es que muera después de esta entrevista en aquel Protex que está por ahí que se cargó David Martín. No veo el Protex, pero se lo ha cargado ahora, no me he enterado. No, en la carrera de las entradas. Quiso atravesarlo, no pudo. Bueno, creo que lo atravesó, de hecho. Y nada, a ver qué pasa. Bueno, gracias. Con no matarme me vale. Bueno, pregunta del día, algo que decir al cierre del circuito. ¿Cómo? Algo que decir, pregunta del día, pues algo que decir sobre el cierre, un plan pues de os echaré de menos y esas cosas. Una pena, porque es el circuito que más cerca me pillaba de casa, como muchos de los que estamos aquí, yo creo. Y nada, ojalá hagan otro, así que bueno, si hacen otro, pues será como haber actualizado este. Así que bueno. Mario, rápidamente, declaraciones. Bueno, pues salimos quintos, tenemos un plan normal, así que no nos podemos quejar, pero bueno, el día de hoy es para divertirnos. ¿Hay barra libre de karts? ¿El qué? Que hay barra libre de karts. Hay barra libre, pero bueno, yo la barra libre en las discotecas, en el karting no. Así que pues nada, quintos a ver si podemos pescar y agradecer a Rafa, a todos los mecánicos y a toda la gente que ha trabajado aquí. Y pues a ver si tenemos un buen fin de vamos, que creo que nos dan el briefing. Bueno, habéis hecho podio apuesta para declarar, ¿verdad? Sí, yo lo tenía clarísimo. Después de 4 cepas este año, tenía que conseguir alguna. Esta es la primera, ¿no? No, es el segundo o sea, podio. pero la primera victoria del año.
hay que despedirse a la grande del circuito y dar las gracias a Rafa y a toda la organización, muy bien. Aquí a mi compi, nos hemos pegado la crujida estos años y nos está pasando muy bien. Habrá que pelearse un poquito en otros sitios, pero bueno, va a ser una pena grandísima. Lo que dice Tony, muchísimas gracias al circuito, a la organización, a Rafa en especial, que la ha hecho de puta madre, y a todos los compañeros también. Por haber venido hoy, que hay que levantarse a las 7. Encima era un gran esfuerzo. O sea, que son las 8:15. Levantándote a las 7, por Dios, a las 7. Un besito muy grande para tu madre. Gracias. Feliz año. Eso es para la familia. Hablamos. Gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Declaraciones. Bueno, la verdad es que es una auténtica pena. Toda la vida en este karting es donde la mayoría hemos crecido o aprendido en el karting, y la verdad es que es una verdadera pena. Lo echaremos mucho de menos. Esto no se ha terminado, seguirá el karting de Las Rozas y esperaremos que abran el siguiente, pero lo que está claro es que aunque este karting no esté, seguiremos estando juntos. Es que estoy sin brazos. Nada, bonita despedida. Ha estado bien a pesar de ser 40 vueltas en torno a los 40 minutos. Se me ha hecho bastante ameno, ya que hemos estado siempre en lucha constante. David, Carlos, yo estábamos ahí un grupito de 3-4 durante toda la carrera, que ha estado muy chulo. Pues muchas gracias. Nada. Última carrera aquí en la Ermita, súper divertida, el trenecito, muy difícil adelantar como siempre. Así que muchas gracias a Rafa por dejarnos correr en un sentido en otro, en la doble. Así que me lo he pasado bien. El trenecito, apenas hemos hecho adelantamientos, pero ha sido dura. Gracias. Espero que se escuche. Espero que se escuche. Es el último vídeo. ¿Es el último vídeo? Bueno, no es el último vídeo aquí. En Madrid, sí, el último vídeo en Madrid. Karting Carlos Sainz Madrid. Pues nada, pues ha sido un evento muy bonito. Nos hemos visto todos, hemos luchado, disfrutado y una lástima, pero la vida sigue y nos veremos en otros circuitos. Así que un abrazo a todos. Muchas gracias. Nada, a ti. Iván, declara. A ver, la carrera salía el 17º, un car bastante malo, no corrían rectas, pero bueno, hemos ido pescando los que se iban hostiando por delante y a base de tirar de la caña, pues un décimo. Me lo he pasado bien la carrera, que es lo importante, buena despedida y no sé, nos veremos en los dos circuitos. En la Roza, sí. Bueno, la carrera muy entretenida, la verdad ha habido mucha lucha, mucho adelantamiento. La verdad que se me ha hecho muy corta la carrera, pero bueno, al final he terminado el 11 y bueno, no está mal. Bueno, y ya pues hasta la próxima, esto se cierra y ya no va a haber más campeonato aquí. La verdad estaba matada porque no montaba en car desde agosto. Muchas gracias a Rafa, sobre todo, a los comisarios de pista que han organizado aquí rápidamente este GP de despedida improvisado. Es una pena que cierren el circuito porque muchos hemos crecido aquí. Y nada, sensaciones que me querían morir. Encima 40 vueltas, ¿a quién se le ocurre 40 vueltas? Pero bueno, que vamos a echar mucho de menos la pista. Y ya está, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, no me seáis como Cristian y ved el vídeo hasta el final. Ah, la mítica. Sí, bueno, la mítica es la de las En Las Rozas. Está ya grabando. Vale. Está ya grabando. ¿Así en apaisado? No, así, en verde. Hay que hacer la gracia, la monería, ¿no? Como si estuviese todo. Vamos allá, lo Pekín Express. Ha salido bien, ¿no? No me digas que hay que repetirlo, que otra vez no puedo.